Bien, mis queridos niños, por petición popular os voy a hacer este vídeo resumen de la Segunda República. Como sabéis, el tema de la Segunda República enlaza tanto con el tema anterior como con el posterior. Lo que hace es alargarla bastante. Todo el por qué se llega a la Segunda República, de hecho, es el tema de la dictadura del Primo de Rivera y del final de la dictadura de Primo de Rivera. Bien, os digo que en 1931 la situación de España, en enero, vamos a poner el principio del año, ¿no? En enero, la situación de España era la siguiente. España era una monarquía, que estaba el rey Alfonso XIII de Borbón, pero también era una dictadura, la dictadura del general Primo de Rivera, que servía al rey Alfonso XIII. O sea, hay una alianza corona-dictadura. Y cuentan con el apoyo pues, de la derecha tradicional católica de toda la vida. La derecha tradicional católica de toda la vida. Cuidado con esta derecha tradicional católica que no es pequeña, ¿eh? No penséis solo en los grandes propietarios, en la alta burguesía, en los latifundistas. Pensad también en muchos tíos de tiendas, muchos funcionarios y sobre todo muchos pequeños campesinos propietarios, la palabra es propietarios de sus tierras, que hay sobre todo en la mitad norte de España. Y dar un paseíto por Segovia, o por Ávila, o por Soria, o por Palencia, o por Burgos, o por Valladolid, y veréis de lo que estamos hablando. Bien, pues esto era lo que gobernaba. Lo que pasa es que la dictadura estaba ya totalmente en crisis. O sea, una dictadura en el siglo XX se apoya cuando funciona, pero cuando la dictadura no funciona, es que no la apoya nadie. La dictadura de Primo de Rivera ya estaba absolutamente en crisis. El propio Primo de Rivera había dimitido, había intentado eternizarse. Sabéis que la dictadura dijo que iba a ser temporal y no, luego intentó institucionalizarse y demás, lo de la Unión Patriótica y demás. Primo de Rivera dimitió, luego llegó Berenguer y el error de Alfonso XIII fue no decir, bueno, pues si se va Primo de Rivera, volvemos a convocar elecciones y volvemos a hacer lo que ha sido siempre la monarquía española con sus luces y sus sombras, una monarquía, entre comillas, parlamentaria. Pues no, Alfonso XIII se mantuvo en la dictadura y cuando se fue Primo de Rivera puso a Berenguer y que cuando se fue Berenguer puso al almirante Aznar, o sea, un empecinamiento en la dictadura. Entonces, las fuerzas de oposición son cada vez más radicales, especialmente, por ejemplo, los intelectuales, Ortega y Gasset, Unamuno, Marañón, Pérez de Ayala. No te voy a decir solo ya las fuerzas de izquierda, pero fuerzas que no son de izquierda, que se van a unir en el llamado Pacto de San Sebastián, donde van a ver, pues de la derecha tradicional católica exmonárquico, o sea, gente de aquí que se ha venido aquí, como Alcalá Zamora, o la derecha republicana de toda la vida, como los de Lerroux. Cuidado, no identifiquéis republicano con gente de izquierda, ¿eh? Vamos, decir que no hay nadie más republicano que yo que sé, que Donald Trump. Y si vosotros me decís que Donald Trump es de izquierda, pues vosotros mismos. La derecha republicana y luego los republicanos de izquierda o izquierda burguesa, que sí, que estaban en contra. Y de hecho también estaban en el Pacto de San Sebastián los nacionalistas catalanes de Esquerra Republicana de Cataluña y hasta estaba Indalecio Prieto a nivel personal. Entonces estas fuerzas son cada vez más potentes. Hasta el punto que el propio almirante Aznar, viendo que es imposible mantener la dictadura, decide intentar encauzar desmontar la dictadura para volver a poner un sistema parlamentario, no porque a ellos les interesara, sino porque no había más remedio, eso es muy importante, ¿eh? De tal guisa que fuera lo menos lesivo lesivo significa que te haga daño, lo menos lesivo para los intereses de la monarquía. Y fue un desastre para ellos, claro, porque convocó unas elecciones municipales. Las primeras elecciones que se convocaban después de la pila de años fueron municipales, porque pensaban que las elecciones municipales podían controlarlas por medio del caciquismo. Y le explotó en toda la cara. Porque los que ganaron las elecciones, sobre todo en las grandes ciudades, fueron esta gente, con los socialistas, los partidos del Pacto de San Sebastián y los socialistas. Y los partidos partidarios de la derecha tradicional católica y de la dictadura, pues no les votó ni el tato. Hombre, no es verdad, les votó mucha gente también, pero en las grandes ciudades no. Entonces, en ese abril de 1931, lo que iba a hacer unas elecciones municipales se transformó en un referéndum. Y el referéndum ya no era democracia o no democracia, y es curioso, era
monarquía-república. O sea, la monarquía se había identificado ya con la dictadura. Entonces no era dictadura-democracia, era monarquía-república. Y todas las fuerzas que estaban en contra de la dictadura terminaron apoyando a la república, como esta gente de aquí. Como yo que sé, Unamuno o Ortega y Gasset. Cuando se ganan las elecciones en las ciudades, lo importante son las ciudades, pues hay unas manifestaciones multitudinarias, hay una presencia en la calle tremenda de los republicanos, y Alfonso XIII pues hizo lo que yo creo que hizo mejor en su vida, que es irse al exilio. Se quitó de medio, no se agarró al cargo, y eso es de agradecérselo, porque podría haber provocado un derramamiento de sangre tremendo, y Alfonso XIII pues se quitó de en medio y se fue al exilio. Y si, claro, sin monarquía, pues lo que intervienen son los partidarios del Pacto de San Sebastián. Conocéis a toda esta gente, ¿no? Este es Niceto Alcalá Zamora, de los católicos exmonárquicos. Es muy triste que en los años 30 la religión de una persona es un dato relevante a nivel político. Dice Pablo, y a mí me da que este tío sea católico o musulmán o ateo o de la cienciología. Pues en los años 30 os puedo decir que los españoles se siguen matando por eso. Se nota que en algo hemos progresado. Pues este es católico ex monárquico de derechas de toda la vida. Este es un republicano de derechas de toda la vida. Este es Lerroux, del Partido Radical. Los más republicanos que había en España eran estos. Estos eran republicanos desde los tiempos de Alfonso XII. Republicanos de izquierda, como Azaña. Del PSOE, Partido Socialista Obrero Español, como Besteiro o Indalecio Prieto, que es este, o Largo Caballero, que es este. Y entonces se proclama la República en la tarde del martes 14 de abril de 1931, con una manifestación tremenda, y se crea un gobierno provisional. O sea, hay un vacío de poder y cuando hay un vacío de poder, lo que se hace, se crea un gobierno provisional. Y este es el gobierno provisional de la República. ¿Y quiénes van a hacer? Pues esta gente. Aquí tenéis la fecha, ¿veis? 14 de abril de 1931. Con la nueva república. Y es verdad que fue pacífica, ¿eh? El cambio de régimen, no hubo fusilamiento, ni represión, ni nada. Fue un cambio pacífico. Es verdad que la derecha estaba totalmente desarticulada. O sea, su oposición a la dictadura, perdón, su oposición, anda que también, su apoyo a la dictadura había hecho que cuando la dictadura cae, es que la arrastra también, y la derecha está totalmente desarticulada políticamente. Durante unos años, un par de años, es que no va a haber prácticamente fuerzas de derecha en España. Que no esté articulada políticamente no significa que no exista. Esto tenéis que tenerlo muy claro. La derecha está ahí, ¿eh? La derecha es como una tortuga que se asusta y se mete en el caparazón. Y no se la ve, pero está. Y cuidado que la derecha sigue teniendo el mismo dinero, las mismas fábricas, las mismas empresas, las mismas propiedades, la misma formación. Y son muchos, ¿eh? Acordaros que no son cuatro monos, ¿eh? Acordaros de los propietarios campesinos, ¿eh? Y además tienen pues a una institución detrás muy fuerte, con un gran poder psicológico, que es la Iglesia, ¿eh? Bien, pues aparece el nuevo régimen, este 14 de abril, la República. Al escudo de España es el mismo, pero le han quitado la flor de lis de los Borbones, estaba aquí, en el abismo que se llama, y la corona ahora es una corona mural, que es un emblema de la Revolución Francesa, es una larga historia. Y la bandera tricolor normal de las repúblicas. Esta es la típica bandera de la Segunda República, cuidado, la Primera República tuvo la bandera roja, amarilla y roja. Este es el emblema de la imagen alegórica de la República, y quiero que acordéis claramente de esta fecha. 14 de abril de 1931, proclamación de la República Española, de la Segunda República Española. Prácticamente no hubo problema, os digo que el cambio fue pacífico. Hubo algunas cosillas, por ejemplo, os digo que Esquerra Republicana de Cataluña, que era Macià en aquel tiempo, pues había estado en el Pacto de San Sebastián, ellos querían un estatuto y esas cosas, y no sé si entendéis lo que pasó en cada ciudad y en cada pueblo. En cada ciudad, los partidarios del Pacto de San Sebastián fueron al ayuntamiento, quitaron la bandera monárquica, roja, amarilla y roja, e izaron la bandera republicana, roja, amarilla y morada. Menos en Barcelona, que se equivocaron. Porque Macià
lo que proclamó fue el Estat català, no la República, el Estat català. Claro, aquí es donde el inspector Alcalá Zamora, Azaña y Lerroux tuvieron que llamarlo por teléfono y decirle, ¿qué te pasa, Maciá, francés? Y claro, decía, ay, no, que me he equivocado, donde he dicho digo Diego. El Estat catalá duró horas. Pero, cuidadito, aquí me tenéis que una cosa, en este tema me tenéis que filtrar a mí muchísimo, pero muchísimo, muchísimo. Evidentemente yo espero que esto Mario lo haya explicado también y es muy curioso el contraste de lo que haya explicado Mario, que es un tío que sabe también muchísimo, cuidado, y su opinión es perfectamente legítima o más que la mía, sin ningún problema. Pero está bien para vosotros que el comparar las dos versiones y de otras muchas personas, a mí me tenéis que filtrar. Yo tengo muchos cojeos de muchas piernas. Pero vamos, vosotros ya sois mayorcitos, ¿eh? Y sabéis de qué voy. Pues, porque esa es también la historia. Una cosa es que esto es un tema que historiográficamente está vivo, ¿eh? Que nos seguimos peleando los historiadores con este tema. No os podéis imaginar cómo nos peleamos. Anda, y a medida que vaya avanzando, se va a ir complicando. No os preocupéis. Este Maciá justamente cuando está proclamando el Estado catalán, ya era muy viejo y se va a morir en breve, en un año y pico se muere Maciá. Es verdad que el cambio fue pacífico, pero sí que hubo incidentes. Y hubo incidentes de quema de iglesias. Y claro, aquí la derecha, recuerda, por ejemplo, la derecha sigue teniendo emisoras de radio y sigue teniendo periódicos, ¿eh? Y está el ABC, un periódico de la derecha de toda la vida. Pues bien, esto va a salir y se le va a dar una enorme difusión, ¿no? El gobierno de la República, por cierto, no hizo nada al respecto. Hay una anécdota que cuando esta es la reunión del Consejo de Ministros. Cuando en la reunión del Consejo de Ministros sale el tema, Azaña, que es este de aquí, dijo, todas las iglesias de Madrid no valen la vida de un solo revolucionario. Y es verdad que no se hizo nada. Se quemaron muy pocas iglesias, esto hay que decirlo, pero las suficientes como para que salieran en la portada del ABC. Lo puedo asegurar. Y esto va a provocar un problema a la larga con los católicos, que desde el primer día, desde el minuto uno, se van a sentir desafectos de la República. Sí, de la República. Se van a sentir que ellos son como ciudadanos de segunda en la República, en la nueva República. Y este sentimiento es una bomba. Es una bomba de relojería. ¿Eh? Una bomba de relojería. No os podéis imaginar lo que va a traer. Bueno, si sabéis seguir estudiando, ya sabéis lo que va a traer, ¿no? Os traigo spoiler, ¿no? Va a haber una guerra civil y una dictadura de 40 años. ¿No te joroba? Os digo que estas imágenes van a salir lo justo para que salgan en los periódicos. Entonces se forma el gobierno provisional de la República. En este 14 de abril, y ya está aquí la República, hemos quitado la monarquía y hemos puesto la República. 31, 14 de abril. La derecha tradicional, como veis, está así inclinada, indicando que está fuera de juego. Estos se han quedado fuera de juego. A una cosa, no he puesto los kilos de abajo, el miedo que le tiene cada uno. Estos de la derecha le tienen miedo al comunismo, pero al comunismo de la Unión Soviética o de los espartaquistas y esas cosas. Y estos de aquí le tienen miedo pues al señor Mussolini y al fascismo. Oye, y es perfectamente legítimo tenerle miedo a esto. ¿Había en España peligro de que esto o esto llegara? En principio no. Pero cuidado, aunque el miedo no esté fundado, el miedo en sí es perfectamente real. ¿No? Y cuidado que el miedo puede mover la historia. Y ya veremos lo que va a pasar con el miedo. Pero no nos vamos a ir todavía. Está la Segunda República y hay un gobierno provisional. Que tenemos a la derecha tradicional católica de Alcalá Zamora, a los republicanos de Azaña, a la derecha republicana, o sea, republicanos de izquierda, ¿veis? Republicanos de derecha, pero estos no son católicos, es que triste que sea importante que tú seas católico o no seas católico. De Lerroux, ¿eh? Y a los socialistas que se unieron, con Prieto y con Largo Caballero. Los catalanes no, los vascos no participaron, pero es verdad que van a colaborar con este gobierno. Y luego fuerzas de oposición, la derecha tradicional católica, que la pongo a torcida para indicar que está desarbolada, pero cuidado que aquí están los anarquistas, ya hablaremos de ellos, y los comunistas de la FAI. Anda Pablo, que también los anarquistas son de la FAI. Los comunistas son del PC. Pablo está ya estoy más allí que aquí, Vamos a dar un repasillo rápido a las fuerzas de derecha.
Aquí tenemos la fuerza derecha tradicional, estas son las banderas carlistas, oye, que siguen existiendo, ¿eh? Que son 4 monos en España, sí, pero cuidado, en Navarra, en el País Vasco, en Gerona y en Lérida no son 4 monos. Y esta gente son del antiguo régimen, estos son de, por Dios, la patria y el rey, vamos, esta gente le dice república y vamos, le salen granos, ¿eh? Pero vamos, la derecha, esta derecha carlista y luego toda la derecha parlamentaria de toda la vida, esos están desarticulados, como digo, no tienen una estructura porque la propia dictadura desmontó la estructura de los partidos políticos. Entonces, ¿quién está en el gobierno? Vamos a ver, en el gobierno hemos dicho que está la derecha tradicional católica, la veis aquí, no estos de color así verdecito. ¿Quiénes son? Pues estos eran de la monarquía hasta antes de ayer. Antes de ayer, pero ahora se han vuelto republicanos. Más de derechas que el copón. Y católicos de misa diaria, como don Niceto Alcalá Zamora o Miguel Maura. Este es menos importante. Zamora, Niceto Alcalá Zamora hay que conocerlo. Yo os recomiendo que memoricéis los nombres enteros. Y que los identificáis siempre con la foto. Porque es muy fácil, es más fácil recordar la cara del tío que el nombre. Pero una cosa, Alcalá o Zamora no, Niceto Alcalá Zamora. Porque es verdad que es fácil de recordar luego, ¿eh? Ese es el consejo que yo les doy. Vaya a pasar de mí como de la mierda. Pero este es el consejo que yo os doy. Luego están los republicanos de toda la vida. Pero de los republicanos de toda la vida, de los de que se enfrentaron ahí, yo que sé, a Cánovas del Castillo. Alejandro Lerroux, el que se enfrentó y más a eso, era Melquiades Álvarez. Lo que pasa es que Melquiades Álvarez ya era viejísimo en aquella época. El Partido Radical. Republicanos de toda la vida, pero habían sido más radicales y más de izquierda. De hecho, se dijo que Lerroux había apoyado la Semana Trágica de Barcelona, pero con el tiempo se han ido volviendo más de derecha progresivamente. Son un partido de clase media, de tenderos, de gente de tiendas, de empleados. No son gente muy rica. Luego está, este partido es prácticamente nuevo, es la izquierda republicana. IR, izquierda republicana, luego se llamó Acción Republicana. No, en aquella época se llamaba Acción, es lo mismo, de Manuel Azaña. Se llamaban Acción Republicana en aquella época. Luego se cambiaron el nombre. De Manuel Azaña. Mucho más de izquierdas que Lerroux, ¿eh? Republicanos también, pero este tiene un fondo social. Aquí hay un fondo social que no tienen los radicales de Lerroux. Luego estaría la izquierda de Esquerra Republicana de Cataluña, que también son burgueses, ¿eh? Cuidado, pero son nacionalistas catalanes, como Francesc Macià, y luego saldrá Lluís Companys. Por favor, no digáis Companys, ¿eh? Companys. Esta gente tiene un grupo que son els escamots, que sería algo así como las escuadras, los escuadristas, y suena al fascismo italiano. Yo veo estas fotos de los desfiles con las camisitas y esas cosas, y esto es lo más parecido al fascismo que había en España. Luego también en el gobierno, ya no tenemos un partido burgués, sino un partido obrero. Estos ya no son burgueses, es el PSOE, y es el gran partido de España. O sea, el PSOE tiene miles y miles y miles de afiliados, y es un partido que mueve a muchísima gente. Como es tan grande, dentro del PSOE hay distintas tendencias. La parte más de derecha del PSOE es Julián Besteiro, más centrado en Indalecio Prieto. Es fácil yo me acuerdo de Prieto porque es que es verdad que el tío está Prieto. A mí me encantan sus pantalones y la corbata. Oye, de niño pasó muchísima hambre, se crió en la calle pasando mucha hambre y por eso a Prieto le gustaba, ya de mayor le gustaba comer mucho, angelito mío. A mí me cae bien Indalecio Prieto, cuidado. Y luego el más de izquierda era Francisco Largo Caballero. Francisco Largo Caballero. Los caballeristas de Francisco Largo Caballero y los prietistas de Prieto se llevan a muerte. Una cosa, uno de los grandes problemas de la República es que los españoles no han asumido todavía lo que es una democracia, ¿eh? Incluso dentro del mismo PSOE, el conflicto entre uno y otro más de una vez va a llegar a la violencia. Y eso es un gran problema que todavía seguimos teniendo, ¿eh? Que todavía seguimos teniendo. Fuera del gobierno, volvemos atrás. Entonces vamos a ver, Pablo. Gobiernos son estos 4. Los chiquititos, es que este más chiquitito, la derecha tradicional católica de Alcalá Zamora, que va a ser el presidente del gobierno. La derecha de Lerroux, mucho más grande, ¿eh?
republicanos, de toda la vida. Republicanos de toda la vida. Los republicanos de izquierda, de hazaña. Y los socialistas, Prieto, Largo Caballero. Y fuera del gobierno tenemos a estos dos, que son los anarquistas y los comunistas. Vamos por ello. Los comunistas son 4 monos, son muy pocos, pero están todos en Madrid, ¿eh? Partido Comunista de España. Esto sería la izquierda obrera. Partido Comunista de España. Líderes como José Díaz o Dolores Ibarruri Pasionaria, que esta mujer. Están todos en Madrid. Cuidado, el PC es un partido pequeño, pero está en la Cominter, la Internacional Comunista, que se controla desde Moscú, ¿eh? Cuidado que está la Unión Soviética y la URSS de Stalin detrás de la Internacional Comunista. Cuidado, ¿eh? O sea, es un partido muy bien organizado, con una propaganda extraordinaria, ¿eh? Aunque sea chiquitito, y se hace mucho ver. Es curioso, están todo el día en la calle, o sea, las banderas de la hoz y el martillo y esas cosas, es que se ve todo el día en la calle y pareciera que está a punto de una revolución comunista, y no, son 4 gatos. Y no están en el gobierno. Espera, los comunistas y los socialistas. Bueno, vámonos al dibujito. Los comunistas y los socialistas se llevan a muerte. Por una cosa que pasó en Alemania en 1919, la revolución espartaquista de Liebknecht y de Rosa Luxemburgo, y que los socialistas reprimieron sangrientamente. Y entonces, desde entonces, comunistas y socialistas se llevan a muerte. O sea, los comunistas son muy poquitos, pero no quieren ni oír hablar de los socialistas, ¿eh? Hay un partido que ya lo veremos, que es el POUM, Partido Obrero de Unificación Marxista, pero este sale sobre todo en la guerra civil. Y luego hay otra gran fuerza política, y tened muy claro que he dicho fuerza y no partido. Un grupo político, pero no un partido político, nunca un partido político. Es la FAI-CNT, los anarquistas. Ellos están en contra de los partidos políticos y de los gobiernos, de todos los sistemas políticos que haya un mando y una disciplina y una represión de la libertad. Los anarquistas de la FAI-CNT son enemigos de la República desde el día 1. Lo mismo que fueron enemigos de la dictadura, fueron enemigos de la monarquía y fueron enemigos de las democracias parlamentarias. Ellos son anarquistas. También son enemigos de los comunistas. Y de a los socialistas del PSOE no pueden ni verlos. ¿Os acordáis que la dictadura de Primo de Rivera machacó a la FAI-CNT y fue amiguita del PSOE? Y eso no se lo perdonan al PSOE. En verdad, estos están peleados con todos. Pero cuidado, son muchísimos. Es una fuerza, es la única fuerza que puede compararse a la fuerza del PSOE. Es muy fuerte en Cataluña, en las fábricas de Cataluña y en el campo andaluz, entre los jornaleros andaluces. Líderes como García Oliver y sobre todo este que está deificado, para ellos es un dios, es un ídolo, que es Buenaventura Durruti. Estos digo que son enemigos de la República desde el día 1. Y no te digo nada del PSOE. En el momento que el PSOE entre en la República, vamos, lo tienen jurado el PSOE. Bien, pues entonces tenemos un gobierno provisional que está compuesto por exmonárquicos republicanos de derechas católicos, republicanos de toda la vida de derechas, republicanos de izquierda, como Azaña, y el PSOE. ¿Y qué es lo primero que hacen? Pues convocar unas elecciones a cortes constituyentes. O sea, tenemos que convocar elecciones. Si somos una democracia, pues tenemos que convocar elecciones. Y estas elecciones dieron otra vez la mayoría al Pacto de San Sebastián. Aquí están, cuidado, mira, aquí están los de Lerroux, la derecha republicana de Lerroux, el Partido Radical, y aquí está el PSOE. Y entonces fijaros que la derecha como tal ha desaparecido. Mira los monárquicos, mira la Lliga era los catalanes, digamos, de derechas. Partido Nacionalista más catalán, pero regionalista, más que nacionalista de derecha. ¿Y qué es lo primero que hay que hacer? Pues una constitución, claro, una constitución, la Constitución Española de 1931. Tengo yo que decir de la República y de la Constitución una cosa y del gobierno provisional. Entre la gente de mi generación, la República siempre ha tenido una imagen muy positiva. Y es verdad, ¿eh? Que realmente lo intentaron. O sea, que los
partidos que estaban al mando del Pacto de San Sebastián, que van a estar al mando del gobierno provisional de la República, querían de verdad transformar a España en un país más moderno, en un país democrático, en un país progresista, en un país donde no hubiera injusticia, donde no hubiera miseria, o sea, en un país más rico, en un país más culto. Y es verdad que ese era el espíritu de la República. En el 31, ¿eh? Luego la República se va a ir deteriorando y en el 36 es otra cosa. Cuidado, en el 36 ahí hay un odio metido ya por medio y una rivalidad horrorosa. Pero en el 31 hay esa esperanza y ese optimismo de que las cosas van a cambiar y que pueden cambiar y que podemos hacer un país mucho mejor. Y oye, y es verdad que lo que hicieron, lo hicieron en esa dirección. Luego se equivocaron en mil cosas. La República tiene luces y tiene sombras y metieron la pata. Y al final ya sabéis cómo acaba la película. Acabará en desastre. Pero justamente esa voluntad, ese intentar que fuera y que luego no fue. Eso, hay que ver si qué había pasado, si eso es lo que hace que entre la gente de mi generación, sobre todo, la República tenga esa imagen positiva que tiene. Bien, os digo una cosa, constituciones. Esta es la primera página y la segunda, presidente de las Cortes, Besteiro, presidente de la República, ya veremos, Niceto Alcalá Zamora. Besteiro ha salido criminal, en el dibujito. Pero bueno, os digo una cosa de constituciones. Siempre que sale una constitución en el temario de historia, mis niños se la estudian de memoria. Y digo de memoria. Es decir, vaya a los apuntes. Gobierno provisional, constitución del 31. ¿Cuántos puntos tiene? Le ponéis un numerito a cada punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 18. Pues os aprendéis los 18 malditos puntos. Y que no falle ninguno, porque todos son importantes. Y que solo hay una cámara, que aparece la Diputación Permanente, que es un Estado laico, que se permite, yo que sé, que hay un presidente de la República y un presidente del gobierno. Los poderes del presidente, todos lo aprendéis de puñetera memorieta y lo soltáis de puñetera memorieta, porque eso no puede fallar nada, que lo aparte lo entendáis, claro, pero que no falle. Y yo por eso os digo que lo numeréis. Que lo numeréis para no saltaros uno. La Constitución del 31, de las más progresistas que había en Europa, con una sola cámara. Hay una división entre presidencia del gobierno y presidente de la República, que os la explico después. Eso es quizás complicado, ¿eh? Hay pues los principales derechos, se reconoce la propiedad privada, pero supeditada al interés nacional, se reconocen los derechos a los estatutos de autonomía. Recuerda mucho la Constitución de Weimar, de la Alemania de Weimar. Tuvo un aspecto muy conflictivo, muy conflictivo. Los dos aspectos más conflictivos van a ser con los que más van a chocar con la derecha. Los estatutos de autonomía. La derecha española es muy antinacionalista catalana y vasca, es muy españolista. Y el artículo 26 de la Iglesia. Y lo metieron en la misma Constitución. Y ahí van a buscar otros choques con la Iglesia. El artículo 26 va a ser muy polémico. Y vosotros no vais a meter en esa polémica. ¿Por qué? Porque vosotros no sois historiadores. Yo digo que a mí me filtréis, que no sé qué, que yo puedo tener razón o no tener razón y que hay un debate historiográfico tremendo. Pero vosotros en esta actividad no podéis permitiros el lujo de meteros en esa batalla. En clase sí. O sea, tú estás hablando con Mario, ahora estás hablando con él en modo, con el Classroom y el Mario. Podéis hablar libremente y para eso están las clases. Como si habláis conmigo. Pero, en el examen, vais a ir a los hechos concretos y no os vais a casar con nadie. ¿Por qué? Porque puede que el que te corrija el examen sea un tío, pues, profesor de historia de la rama anticapitalista de Podemos. O de Vox. O de las FAES del PP. O del PSOE. O mira por dónde te va a tocar el único profesor catalán de Esquerra Republicana que hay en toda Andalucía. Yo que sé quién te lo va a coger. Y ahora tú te pones allí a divagar y como el tío, eso te puede machacar. Así que vosotros, ¿qué os decís del artículo 26? Que levantó un gran debate y que creó un resquemor muy fuerte entre los católicos. Y ya está. Por cierto, hasta el propio Ortega y Gasset se puso en contra del artículo 26. Cuidado. Y es verdad que ese resquemor de los católicos que piensan que la república es su enemiga,
Lo están avivando, ¿eh? Y eso os digo que lamentablemente eso va a traer mucha cola. Pero vosotros lo único que decís es eso, que ese artículo fue muy polémico, muy polémico, y que levantó una gran resistencia, una gran protesta entre los grupos católicos. Y eso es un hecho objetivo que no te tiene que discutir. Pero no os caséis con nadie. Ni con los católicos, ni con los no católicos, ni con la derecha, ni con la izquierda. Tú, Caperucita, te mueves por el caminito de en medio, que no sabes quién te corrige el examen. Bien, por cierto, todas las cosas que aparecen en esta Constitución es el voto femenino. Y aparecen dos figuras. El presidente de la República, os dije que lo iba a explicar. El presidente de la República y el presidente del gobierno de la República. A ver, os los comparo con la España actual. En la España actual está el jefe de Estado, ¿verdad? Que es el rey Felipe, que no gobierna, que es una especie de florero, ¿no? Una representación del Estado. Pues ese cargo, más o menos, sería el presidente de la República, que fue Niceto Alcalá Zamora. Pero es diferente, ¿eh? Porque el cargo del presidente de la República sí tenía mucho poder. Vamos, él podía cesar a los gobiernos. Vamos, tenía un chicha. Y luego está el cargo de presidente del gobierno de la República. Está presidente de la República y presidente del gobierno. Sí, ya, de la República, Pablo. Sí, que va a caer en manos de Azaña. Este sería el Pedro Sánchez. O sea, si este sería el rey Felipe, este sería Pedro Sánchez. Pero cuidado que este tiene más poder que Felipe. Mucho más poder, ¿eh? El presidente de la República tuvo muchísimo poder. Por lo cual, nos vamos a quedar aquí. Hemos aprobado la Constitución, tenemos a Azaña. Antes os voy a decir, Azaña para gobernar no tiene fuerza él solo para gobernar. Tiene que gobernar o con Lerroux o con el PSOE. Lerroux y el PSOE son incompatibles. Y escogió al PSOE. ¿Por qué? Porque Azaña tiene un fondo social. Él quiere unos grandes cambios sociales, que este no va a estar de acuerdo, y que el PSOE sí. Entonces necesita esa masa de trabajadores detrás del gobierno. Y este será el famoso gobierno del bienio progresista. Hay una cosa que tengo que deciros, y aquí te viene muy bien que ya hayáis estudiado la transición. Mirad, cuando se hizo la Constitución del 31, se aprobó la Constitución en las Cortes, y automáticamente las mismas Cortes eligieron un nuevo gobierno, que ya os he dicho, con Niceto Alcalá Zamora y con Azaña, presidente de la República, presidente del gobierno. Y tira para adelante comandante. Cuando fue en el 78 no fue así. Cuando Suárez aprobó la Constitución del 38, no solo la aprobaron las Cortes, sí, no, la del 78, perdón, no solo la aprobaron las Cortes, sino que hubo un referéndum para que los españoles directamente la aprobaran. Y después de ese referéndum, que salió que sí, se disolvieron las Cortes y hubo unas nuevas elecciones, ya con la base de la nueva Constitución. Y ya ahí sí siguió. Esto no se hizo en el 31. En el 31 ni hubo referéndum para aprobar esta Constitución, ni se disolvió el gobierno para las Cortes, perdón, no se disolvieron las Cortes para que hubiera unas elecciones nuevas. Y en el caso del 31 era muy gordo, porque es que le han dado el voto a las mujeres, no sé si lo entendéis. Cuando ninguna mujer ha votado a los candidatos que están en las Cortes. Entonces, si le han dado el voto a las mujeres, lo lógico es que si las mujeres votan, hubiera habido unas elecciones a Cortes para que esas mujeres pudieran votar. Pues no hubo elecciones y directamente se pasó a gobernar. ¿Por qué? Pues, no quiero meterme en berenjenales. Yo creo que aquí está el debate Clara Campoamor, Victoria Kent sobre el voto de las mujeres y esas cosas. Es una larga historia. Vamos, que lo habrán explicado. Bueno, el caso es que dejamos aquí a Azaña gobernando con su nuevo gobierno con el PSOE. Izquierda Republicana o Acción Republicana y el PSOE. Y aquí tiene presidente de la República, presidente del gobierno de la República, Niceto Alcalá Zamora, Azaña. Y este es Largo Caballero y este de aquí será Indalecio Prieto, ¿no? Bien, y aquí lo dejamos para que no sea tan largo el vídeo y luego sigo. Hasta luego.